El dojo de Neo Samurai está creciendo y mantener el orden empieza a ser una misión en sí misma. Empezamos con un solo NAS, pero después llegaron Orochi, Leonardo, Kaito y un ejército cada vez mayor de servidores, cámaras y dispositivos conectados. Por eso vamos a construir nuestro propio mini rack para el Home Lab, un proyecto modular en el que compartiremos qué componentes elegimos, cómo los configuramos, qué decisiones funcionan y cuáles terminan siendo un desastre. No queremos enseñarte solo el resultado final, queremos que descubras con nosotros todo el proceso para aprender juntos. Para construirlo, hemos elegido un rack de 10 pulgadas impreso en 3D, no porque sea necesariamente la solución más fácil, sino porque somos home lovers, pero también makers. Queremos poder modificar bandejas, soportes y distribución sin depender de lo que haya decidido un fabricante. Lo construiremos siguiendo una filosofía muy Neo Samurai: Kaizen, mejora continua. Montaremos una primera versión, mediremos y la iremos perfeccionando mediante cambios pequeños y continuos. En este primer capítulo vamos a montar la estructura, comprobar sus dimensiones y enseñarte el plan completo para convertirla en el nuevo centro de operaciones del dojo. Más adelante integraremos la red, el Lenovo con Proxmox y OpenSense, y un sistema de monitorización capaz de mostrarnos qué está ocurriendo en el dojo. Nada de esto se considerará definitivo hasta probarlo. Nada de lo que te mostramos hoy está patrocinado, así que nuestras opiniones no están condicionadas por un patrocinador. En la descripción dejaremos enlaces a algunos de los productos, y algunos pueden ser enlaces de afiliado. Usarlos no supone un coste adicional para ti y a nosotros nos ayuda a seguir creando contenido. ¡Seguimos! Pero antes de enseñarte el mini rack montado, volvamos al momento en el que todavía no habíamos impreso una sola pieza. Antes de comparar modelos, teníamos claro que queríamos un rack de 10 pulgadas. Ocupa menos espacio, la mayoría de los equipos que ya tenemos caben en este formato y se adapta mucho mejor a un proyecto impreso en 3D. Estuvimos valorando tres opciones. La primera era el DeskSpy RackMate, una solución comercial compacta con muy buena presencia y prácticamente lista para empezar a montar equipos. Probablemente era la opción más rápida si queríamos comprar un mini rack y olvidarnos de imprimir piezas. Te dejaremos el enlace en la descripción. La segunda alternativa era KWS Rack, un proyecto impreso en 3D con muy buena pinta y diferentes módulos y accesorios disponibles. Sigue siendo una opción que nos interesa y que quizá probemos más adelante. Sin embargo, entre los proyectos que encontramos cuando tomamos la decisión, LabRacks nos pareció el ecosistema con más piezas, accesorios y modificaciones disponibles en MakerWorld. Eso puede haber cambiado desde entonces, pero fue el factor que inclinó la balanza. LabRacks nos permite modificar la altura, diseñar nuestros propios soportes y adaptar el rack al hardware que ya tenemos. A cambio, no es una solución plug and play. Hay que imprimir durante muchas horas, instalar inserts y revisar tolerancias. Nosotros utilizaremos la versión con inserts, aunque también existe otra que utiliza tornillos y tuercas estándar. En esta primera versión partiremos del diseño original de 5 unidades de rack y lo ampliaremos hasta 10. Sin embargo, con todos los equipos que queremos integrar, es bastante probable que terminemos necesitando 15 unidades. Hemos encontrado montajes de LabRacks ampliados hasta esa altura que parecen funcionar de forma estable utilizando refuerzos en las uniones, pero no vamos a darlo por sentado. Primero montaremos y validaremos la versión de 10 unidades y si necesitamos ampliarla, volveremos a comprobar su rigidez y estabilidad antes de llenarla de hardware. Y si descubrimos que LabRacks no está a la altura, no tendremos ningún problema en reconocerlo y probar KWS Rack en una futura versión. ¿Tú ya tienes un rack o mini rack en tu Home Lab? Cuéntanos en los comentarios qué modelo o estructura utilizas, qué equipos has montado dentro y qué cambiarías después de probarlo. Tu experiencia puede ayudarnos a nosotros y a otros Neo Samurai que estén preparando su propio Home Lab. El montaje comienza mucho antes de colocar el primer switch. Después de imprimir todas las piezas, lo primero es organizarlas, comprobar que no falta nada y retirar cualquier resto que pueda afectar al ensamblaje. Nuestra versión de LabRacks utiliza inserts metálicos para crear uniones más resistentes y permitir varios montajes y desmontajes sin desgastar directamente una rosca impresa en el plástico. Para colocarlos utilizamos calor y mucha paciencia. El insert debe calentar el plástico lo suficiente para avanzar, pero no tanto como para deformar la zona que lo rodea. El objetivo es introducirlo recto y dejarlo a la profundidad correcta. Después montamos la base, los laterales y los montantes verticales, apretando los tornillos de forma progresiva para no forzar una esquina ni terminar con toda la estructura torcida. Una vez ensamblado el primer módulo, añadimos la extensión superior que hemos impreso para conseguir la altura que necesita nuestro proyecto. En esta fase todavía no buscamos una distribución definitiva. Primero comprobamos la rigidez, las dimensiones útiles, la alineación de los puntos de montaje y que las bandejas puedan entrar y salir correctamente. Solo entonces empezaremos a distribuir los equipos. En un rack impreso en 3D, medir y probar antes de llenarlo puede evitarnos descubrir demasiado tarde que tenemos que volver a imprimir una pieza grande.
Con la estructura ya montada, llega la primera validación real. Comprobamos que la estructura está recta y firme, que las bandejas entran y salen sin forzar y cuánto espacio ocupan realmente el Lenovo y uno de los switches. También medimos sus dimensiones finales para saber qué podremos instalar y dónde. Solo la estructura ampliada, utilizando una configuración orientada a la resistencia, supone aproximadamente entre 40 y 50 horas de impresión y cerca de 2 kilos de PETG. Y eso sin contar la gran cantidad de bandejas, paneles frontales y soportes específicos que hemos impreso para alojar todos los componentes. Así que el tiempo y el material totales serán considerablemente mayores, aunque obviamente dependerán de tu caso concreto. La distribución interna sigue abierta, pero ya tenemos una base física sobre la que tomar decisiones. Dedicamos mucho tiempo a investigar, probar, romper y arreglar cosas para ahorrarte tiempo y dinero. Si este tipo de contenido te resulta útil, deja tu like y suscríbete para acompañarnos en las próximas fases del mini rack. Este apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a preparar las próximas misiones del proyecto. Una de las piezas clave del mini rack será este Lenovo ThinkCentre M920Q. De segunda mano. Instalaremos Proxmox y crearemos una máquina virtual con OpenSense, que sustituirá a nuestro router actual. También queremos probar Home Assistant en este nodo para que la domótica pueda seguir funcionando aunque apaguemos Orochi, nuestro servidor de infraestructura. Pero antes de confiarle toda nuestra conexión a internet, vamos a recondicionarlo. Realizaremos una limpieza completa, cambiaremos la pasta térmica y revisaremos el ventilador original. También estudiaremos sustituirlo por una solución más silenciosa y diseñar una carcasa impresa en 3D con ventilación mejor adaptada para el rack. Para ampliar su conectividad, instalaremos el Razer PCI Express y probaremos primero una tarjeta Mellanox con 2 puertos SFP Plus de 10 gigabits. Si las temperaturas se mantienen bajo control, nuestra primera opción será utilizar un puerto para la VLAN y otro para conectar la LAN a 10 gigabits con el MikroTik. Si la tarjeta dual genera demasiado calor, utilizaremos una Mellanox de un solo puerto y replantearemos la distribución entre VLAN, LAN y gestión. Nuestro objetivo es reservar el puerto Ethernet integrado para administrar Proxmox y mantener una vía de acceso de emergencia que no dependa de OpenSense, aunque la topología definitiva dependerá de las pruebas. FreeGate y la videovigilancia serán una fase posterior. Tendremos que decidir si utilizaremos la iGPU del Lenovo para decodificar el vídeo y un Google Coral para la detección de objetos, o si trasladaremos esa función a Orochi, nuestro servidor de infraestructura, que es más potente, dispone de conexión de 10 gigabits y aloja nuestro TrueNAS. En cualquier caso, OpenSense tendrá prioridad absoluta. Si otro servicio pone en riesgo la estabilidad de la red, se trasladará a otro servidor. Alrededor del Lenovo distribuiremos switches de diferentes categorías y velocidades, cada uno con una función concreta. El MikroTik CRS309 será el núcleo de 10 gigabits y trabajará principalmente en capa 2, moviendo el tráfico dentro de la VLAN y transportando varias redes mediante enlaces trunk. OpenSense se encargará de la capa 3, comunicará las diferentes redes, aplicará las reglas del firewall y gestionará el acceso a internet. También integraremos switches gestionables con puertos de 2,5 y 10 gigabits. Un switch de 2,5 gigabits no gestionable para dispositivos de una misma VLAN, switches Power over Ethernet para las cámaras y varios Netgear de 1 gigabit que podremos reutilizar para equipos secundarios y parte de la domótica. No queremos conectar switches al azar, sino asignar a cada uno un papel según la velocidad necesaria, el aislamiento, el consumo y la importancia de los dispositivos conectados. En futuros capítulos presentaremos cada modelo, explicaremos cómo lo configuramos y comprobaremos si realmente encaja en la arquitectura. 2 patch panels nos ayudarán a mantener el cableado organizado, uno para el core y los enlaces principales y otro para cámaras, Power over Ethernet y dispositivos de acceso. No queremos que este mini rack sea solamente una caja llena de cables. Queremos que nos permita comprobar de un vistazo si la infraestructura principal del dojo está funcionando correctamente. Para ello integraremos una pantalla panorámica en el frontal, controlada por una pequeña placa de bajo consumo que funcionará como cliente ligero en modo kiosco. Su única misión será mostrar los paneles. Otro servidor se encargará de recoger y procesar las métricas, y Grafana se utilizará para visualizarlas. Nuestro objetivo es reunir información sobre el tráfico de internet, el estado de OpenSense, las máquinas de Proxmox, el almacenamiento de TrueNAS, las cámaras de FreeGate y la autonomía estimada del SAI. También queremos añadir sensores para medir la temperatura en diferentes zonas del rack y configurar alertas cuando un servicio deje de responder o un enlace no funcione a la velocidad esperada. Y como estamos en NeoSamurai, reservamos algún espacio para las estadísticas del canal. Incluso hemos pensado en añadir iluminación LED que cambie según el estado del sistema. Puede quedar espectacular en cámara, pero de momento será secundario. Primero queremos que la información sea útil y que el rack funcione de forma estable. Después ya podemos activar el modo CyberDojo.
Este mini rack no será un único vídeo, sino el principio de una serie completa. Reacondicionaremos el Lenovo, probaremos la conectividad de 10 gigabits, configuraremos Proxmox, OpenSense y las VLANs, y organizaremos toda la red del dojo. También pondremos a prueba la distribución física, el cableado y la refrigeración para comprobar si el flujo de aire de abajo hacia arriba funciona en la estructura ampliada o si necesitamos rediseñar bandejas, añadir un ventilador intermedio o extraer aire por la parte trasera. Iremos analizando cada parte del sistema, midiendo consumo, ruido y temperaturas y mostrando tanto las decisiones que funcionan como los errores que aparezcan por el camino. Porque montar un Home Lab no consiste en copiar una configuración perfecta, consiste en entender tus necesidades, medir los resultados y mejorar el sistema poco a poco. Cuéntanos qué próximo capítulo te interesa más, router y VLANs, red de 10 gigabits, domótica y videovigilancia o monitorización. Y suscríbete si quieres acompañarnos mientras transformamos estas piezas en el nuevo centro de operaciones del dojo Neosamurai. Nos vemos en el próximo entreno. Y recuerda, Neosamurai, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!